La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. La verdad es que llevamos unas semanas hablando de democracia y del estado en el que se encuentra en nuestro país, aquí en la Plaza en Llamas. La semana pasada lo hicimos con Carlos Paredes, Álvaro Paradela y Ángel Calleja, y esta semana hemos decidido impartir una masterclass con nuestros tres politólogos de cabecera. Ahora os lo voy a contar. Pero antes, quería reflexionar sobre la justicia, uno de los estamentos vilipendiados por este gobierno en los últimos meses. No se trata solo de la reforma del ministro Gallardón, que como los ministros Mato y Wert pretende que su estamento concreto deje de ser gratuito y universal para convertirse en caro y limitado a los privilegiados. Se trata de que hemos comprobado que en las últimas semanas cómo los fiscales de este país se convierten en abogados defensores en un acto totalmente un poco absurdo, la verdad, y en una de las causas de las mayores causas de corrupción juzgadas en nuestro país, la trama de financiación ilegal del Partido Popular, que podríamos incluirla entre otras cosas, como la trama Gürtel y también el entramado de corrupción que dirigía Luis el Cabrón, es decir, Bárcenas. Al contrario que en un país normal, España no solo se tapan los unos a los otros dentro de un partido, sino que también los dos grandes bipartidistas se tapan las vergüenzas entre ellos con eso de yo no te toco los ERE y tú a mí no me tocas el Bárcenas. Un incesante despliegue de políticas de Estado, sin duda. Para eso sí que hay pactos, amigos? En todo caso, podemos estar seguros de algo. Día a día miles de movilizaciones consiguen pequeños pasos para conseguir una mejor democracia. Cuesta mucho, es un proceso muy lento y doloroso, pero creedme, desde casa y acojonaos no vais a conseguir una mierda tampoco. Así que a movilizarse, amigos. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Y esta semana tengo el placer de compartir tertulia con Gonzalo Caro, que como sabéis, porque es un clásico de la Plaza en Llamas, es politólogo, militante de Izquierda Unida y que en Twitter es gcaro31. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Ricard, por invitarme otra vez. Si me dejas, quiero mandar un saludo a la gente que hoy no nos está viendo, pero no porque estén en el fútbol o viendo el fútbol, sino porque se han encerrado en un centro de salud de Carabanchel para protestar contra la privatización. Gran saludo, sí, señor. También esta semana contamos con Sara Sánchez, que es politóloga de ideología cercana a la centro-izquierda y una también de las tertulianas clásicas de la Plaza en Llamas. Sara Sánchez, bienvenida una semana más. Gracias, Ricard. ¿Cómo estamos? Bien. Un poco nerviosa te veo. No, estoy bien. ¿Estás bien? Lo de los nervios ahora explicaremos por qué. También estamos con Ricardo Pérez, que es enfermero y politólogo y que en Twitter lo encontraréis como RP Alamillo. A Sara Sánchez no lo he dicho, pero... Porque siempre se equivoca. Porque siempre me equivoco, pero esta vez también porque se me ha olvidado. Su cuenta de Twitter es SaraSanH y la de Ricardo Pérez lo he dicho, pero lo voy a repetir, RP Alamillo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Vamos a tener una tertulia un poco distinta esta semana, porque vamos a hacer como decíamos, una masterclass, explicando un poco qué es la democracia y cómo la tenemos en estos momentos, cómo puede mejorar y más cositas. Lo iremos viendo. Será breve, no os aburriremos con temas técnicos, pero creemos que va a aportar muchísimo a este programa, desde luego, y a vuestras vidas, esperamos, un poquito. De las redes sociales se encarga una semana más Alberto García Sicilia. Pues Alberto García Sicilia, bienvenido. Gracias, Ricard. Bueno, como siempre, recuerdo a nuestros espectadores que pueden seguir el programa por Twitter por dos cuentas, la cuenta de Agorasol Radio y la cuenta de La Plaza en Llamas. Avanzo que el tema que hablaremos hoy será de modelos democráticos y luego centraremos en la sección de barra libre. Como siempre, invito a todos nuestros seguidores a que participen en Twitter con sus opiniones y propongan candidatos para arder en la hoguera. Y esta semana no voy a olvidarme de recordar que podéis visitar nuestro blog, el blog de La Plaza en Llamas, que veis aquí, en el cual lo podéis ver y podéis
recuperar y disfrutar de todos y cada uno de los más de 50 programas de la Plaza en Llamas que ya llevamos, que es una cifra muy bonita, que me di el otro día cuenta que ya la habíamos superado y que me llena de gozo y satisfacción. Por cierto, también podéis visitar nuestra página de Facebook, voy a decirlo bien, Facebook, y darle al me gusta y hacernos a nosotros muy felices. Dicho esto, solo quería decir eso tan bonito, tan chulo y tan entrañable de que arda la plaza. Siguiendo el hilo del último programa en el que hablamos del estado de la democracia en España, esta semana queremos hacer algo especial. Por esta razón, ya lo hemos contado, hemos invitado a nuestros tertulianos politólogos para que nos impartan una masterclass, entre otras cosas. Esperamos que nos desgranen cómo es nuestro sistema actual, cómo podríamos tener una mejor democracia, con una mejor representatividad, planteando modelos alternativos y cuáles son los fallos de la democracia actual. Cada uno de nuestros tertulianos dará una breve explicación de 5 minutos cada uno, y tras ella debatiremos de lo que hemos planteado para analizar en profundidad este asunto. En fin, tertulianos, si queréis comencemos con la presentación de Ricardo Pérez, que se la ha preparado bien y ya está listo para hacer esta presentación, esta masterclass sobre el tema de la democracia. Ricardo, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, yo voy a intentar introduciros con unos conceptos y unas nociones mínimas las partes más importantes que tiene todo el sistema electoral, para que aquellas personas que no hayan nunca estudiado ningún tipo de sistema electoral o a lo mejor hayan escuchado algo, pues que les empiecen a sonar ya las palabras y que sepan claramente qué significa cada palabra. Pues, por ejemplo, empezamos con las circunscripciones, ¿de acuerdo? Muchas veces han oído las circunscripciones, que pueden ser de mayor o menor tamaño. Luego Sara seguramente nos dirá si el tamaño importa en las circunscripciones. Y exactamente, dependiendo del nivel del tipo de elección, se va a utilizar unas circunscripciones de mayor o menor tamaño. Entonces, muchas veces esta es la unidad territorial de la que se va a componer el sistema electoral para elegir a esos candidatos, que puede ser un distrito, que puede ser un barrio o puede ser todo un país entero. Vale. ¿De acuerdo? Eso es una circunscripción. Genial. Luego los tipos de listas, que ahora también están muy en boga, porque aquí todo el mundo quiere listas abiertas, pero también hay que decir que actualmente en España están listas cerradas y bloqueadas. También existen listas cerradas y desbloqueadas, que es que un partido pone un número de candidatos igual al que se elige en tal circunscripción, pero son los electores quienes cambian el número o el orden. Es decir, si la gente no quiere elegir a Rubalcaba en la circunscripción de Madrid y lo quiere poner en el último lugar, podría, aunque no podría tachar a ninguna persona de esa lista para eliminarlo, ¿de acuerdo? Luego están las listas abiertas, que pueden ser votando un mismo partido. Pues el mismo partido pone más candidatos de los que se van a elegir en dicha circunscripción para que sea el propio elector el que elige quién deja fuera y quién deja dentro. O puede ser el modelo panachage, que es un término francés que significa como mezcla, que es el que utilizamos actualmente en el Senado, que tú puedes elegir un número determinado de candidatos que es menor al que se elige en la circunscripción y pueden ser de diferentes partidos. ¿De acuerdo? Eso sería en cuanto a listas. Luego también están las fórmulas de asignación de escaños, que esto es algo que le gusta mucho a nuestra compañera Sara, y entre ellas, bueno, hay muchísimos modelos, pero los más utilizados son la fórmula D'Hondt, que es un modelo de repartición de escaños por cocientes que siempre favorece a los partidos más votados. La mal llamada siempre Leidón, que no es ley sino es una fórmula, ¿verdad? Exactamente. Luego está el cociente nacional o fórmula de Hare, que va, pues, divide los votos nacionales entre el número de escaños y te saca un cociente que va dividiendo posteriormente el número, bueno, te va asignando directamente los números de escaños que le tocaría a cada partido, y luego con los restos se va a ver
cómo se reparten el resto de escaños, y luego está este es un poco complicado, el de Saint-Laguy, que es parecido a la fórmula D'Hondt, pero generalmente beneficia a aquellos partidos menos votados, es más proporcional. Esto, por ejemplo, es un ejemplo que viene en Wikipedia de la fórmula D'Hondt. Entonces, aquí están los partidos con sus votos y aquí el número de escaños. Se van dividiendo los votos de cada partido por el número de escaños, el número entero, y te van saliendo un número. Entonces se empiezan a repartir escaños según vas avanzando en números mayores. Y bueno, si queréis verlo tranquilamente, en Wikipedia viene medianamente bien explicado y inteligible, con lo cual no creo que tengáis ninguna duda. De todas formas, cualquier duda que surja, cuentas sociales y estaremos encantados de solucionarlo. Exacto, en las redes sociales, en Agora Sol Radio y en la Plaza en Llamas. Y toque un último elemento que aquí se ha reforzado en nuestro país en los últimos años, que son las barreras de acceso. Ya existía una barrera de acceso, que es el porcentaje mínimo que cada partido debe sacar en una circunscripción para obtener representación. Aquí generalmente las nacionales son un 3%, y luego en la reforma del 2010 de la LOREG incorporaron un requisito de que todo partido que no estuviera con representación tenía que recoger firmas, un 1% de la población censada en dicha circunscripción. Con lo cual, bueno, intentaremos luego debatir sobre los 4 elementos principales de todo sistema político y a ver qué se puede hacer para mejorar el nuestro. La siguiente en intervenir es Sara Sánchez. Sara Sánchez, mira, os lo iba a avanzar, pero mejor que nos lo cuente ella. ¿De qué nos vas a hablar, Sara Sánchez, en este tema? Yo os voy a hablar un poco de lo que es los elementos que provocan una mayor desproporcionalidad. Parece que lo que la gente está saliendo a la calle ahora a pedir es que haya más proporcionalidad. Entonces yo os voy a hablar de qué es lo que produce mayor desproporcionalidad. Como decía aquí nuestro amigo Ricardo, es verdad, el tamaño importa. ¿Por qué? Porque el primer elemento, el que más desproporcionalidad causa, es el tamaño de la circunscripción. En España tenemos un rango de circunscripciones, de tamaño de circunscripción de 1 escaño a 36, eso es un rango enorme. Para poder estudiarlas, lo que hacemos es ponerlas en grupo. Hay circunscripciones pequeñas, que son aquellas que tienen de 1 a 5 escaños, circunscripciones medianas, de 6 a 9 escaños, y luego están las grandes, que son las que tienen más de 10 escaños. Aquí tenéis un mapa de distribución de circunscripciones. El color rojo os dice las circunscripciones de tamaño pequeño, el color amarillo las circunscripciones de tamaño mediano y el color verde las de tamaño grande. ¿Qué es lo primero que vemos? Que hay muchísimas más circunscripciones grandes que pequeñas, pequeñas que grandes. ¿Y qué ocurre con las pequeñas? Que funcionan siempre como sistemas mayoritarios, nunca funcionan como sistemas proporcionales. En el otro extremo están las grandes, que funcionan siempre como una proporcionalidad perfecta, y luego las intermedias, que depende si se acercan más a las pequeñas o se acercan más a las grandes, tendrán una mayor o una menor representatividad. La siguiente cuestión es el prorrateo electoral, es decir, cómo se reparten por provincias cada uno de los escaños. El reparto, ¿cómo se hace? La LOREG marca un mínimo de 2 escaños por provincia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en Madrid es apenas un 1% y sin embargo en Salamanca es la mitad de los escaños. De nuevo, las pequeñas están ampliamente sobrerepresentadas. Es por eso que siempre decimos que el voto de un soriano vale 5 veces más que el de un madrileño. Es completamente cierto y esta es la razón por la cual esto ocurre, porque las circunscripciones de Soria y Madrid son 2 antagonistas. La siguiente, y ahora ya sí, es la fórmula D'Hondt. Decía Ricardo, bueno, la fórmula D'Hondt siempre sobrerepresenta a los partidos más grandes y deja un poco peor a los partidos más pequeños. Eso no es exactamente así. Voy a matizar un poquito eso porque la ley D'Hondt, la mal llamada ley D'Hondt. Voy a explicar que se ha reído Sara porque habitualmente sería una talibán en contra de la gente que dice ley D'Hondt porque no es una ley, sino que es un sistema. La fórmula de asignación de escaños D'Hondt. Exacto. La fórmula de asignación de escaños D'Hondt tiene incidencia en aquellas circunscripciones intermedias, es decir, aquí serían las que tenemos en amarillo. En el resto de circunscripciones, prácticamente, tanto en las pequeñas, porque funcionan ya como mayoritarias, como en las grandes, porque son muy proporcionales, el efecto corrector es muy, muy pequeño. Y por último, el umbral legal. El umbral legal es lo que os ha contado antes Ricardo, que es un 3%, actualmente es un 3% del voto válido emitido en cada circunscripción. De nuevo, depende del tamaño de la circunscripción. Volvemos a lo mismo. En circunscripciones pequeñas, que un partido obtenga o no obtenga el 3% de los votos,
no le va a suponer absolutamente nada porque es muy fácil que ni siquiera llegue al reparto de escaños. Es únicamente en circunscripciones muy grandes donde esto sí tiene efecto sobre el sistema electoral. Y cuando digo muy grandes digo de más de 24 escaños. Aquí en España únicamente Madrid y Barcelona son los únicos sitios donde el umbral electoral efectivamente tiene algo de incidencia. Para que os hagáis una idea, y os lo dejo aquí para que penséis un ratito, hay un señor que sabe mucho de esto, mucho más que nosotros, que se llama Liebhardt, que aquí mis amigos lo conocen, seguro que lo conocen muy bien, y él se paró a calcular para España cuánto le costaba en media a un partido conseguir acceder al reparto de escaños. El límite legal en España hemos dicho que es del 3%. Bueno, pues Liebhardt al final concluyó que un partido en España tiene muy difícil acceder a la representación si saca menos del 10,2% de los votos. Así que, para que veáis que el pobre D'Hondt, Víctor D'Hondt, no tiene la culpa de todo en este universo desde la guerra de Cuba para acá, y que además no es una ley, es una fórmula electoral. A pesar de que tú has dicho lo contrario. En un lapsus, eso sí que es verdad. Pero eso es porque ellos me han estado diciendo antes, te vas a decir ley 2, vas a equivocar y se ha equivocado. Sí, y me equivoqué. Evidentemente. No puede ser de otra forma. Vamos a ir a por la tercera parte de esta masterclass y a la última, en la que Gonzalo Caro nos va a explicar qué, Gonzalo. Pues yo os voy a explicar que una posible reforma electoral o las leyes electorales tienen más efectos que los matemáticos en el reparto. Por ejemplo, cuando hablan del cambio de ley electoral, siempre suele venir acompañado de un cuadro que dice tal partido en vez de sacar 5 escaños sacaría 23. Bueno, pues eso no es verdad. Eso no es verdad por varios motivos. Primero, porque la configuración de los partidos que tenemos ahora mismo es en cierta medida producto de esta ley electoral. Es decir, la actual ley electoral castiga mucho al tercer y al cuarto partido de ámbito nacional, por lo tanto, cuestiones que con otra ley electoral pudieran crear divisiones en los partidos y dar lugar a dos organizaciones, no se producen aquí porque no se sobrevive. Por ejemplo, en la derecha, porque solo tenemos hasta ahora solo teníamos un gran partido de la derecha de ámbito nacional. Y tradicionalmente la extrema derecha electoralmente en España no ha tenido un gran impacto porque está ahí el Partido Popular ocupando su sitio. Ya luego podríamos discutir si son de extrema derecha o no. Otras cuestiones que suceden, el gran control que los partidos tienen sobre las listas electorales, al mismo tiempo que no tienen control sobre las actas de sus representantes, porque es muy curioso, el partido decide a quién pone en la lista, pero una vez es elegido, el acta es del representante, por lo tanto, tienes todo el control para hacer la lista, pero luego no tienes ningún tipo de control para hacer para fiscalizar con órganos internos la política. Por ejemplo, tenemos, y ya como siempre me dice Ricard que solo hablo mal de los que no son mi partido, tenemos a la alcaldesa de Málaga, que es verdad, a una alcaldesa en Málaga, en un pueblo de Málaga, de Izquierda Unida, que es verdad que debía haber colocado hasta el apuntador en el ayuntamiento. Sí. Es verdad que Izquierda Unida tarda muchísimo en actuar, y cuando Izquierda Unida actúa, coge la señora, coge su acta de concejala, coge a sus 4 concejales y dice: ¡hala! Que vaya muy bien, ¿eh? Ahí, con Dios. Y entonces se queda esta señora de alcaldesa, habiendo ido... Y eso es otra de las cosas que tiene efecto esta ley electoral, que bueno, que eso luego es debatible si hay que cambiar o no hay que cambiar. Y luego, sobre los resultados también sucede una cosa. Ya no solo es el reparto, sino es la expectativa, lo que algunos politólogos han visto como expectativa como la expectativa. Muy poca gente, solo los más fans, van a votar a UPyD, a EQUO o a Izquierda Unida en Soria, porque la posibilidad de sacar un diputado en Soria de estos partidos es mínima hasta que no se descalabren el Partido Popular o el Partido Socialista, y entonces la gente hace lo que se conoce como voto útil. Y votan esas personas. Entonces, un cambio de la ley electoral generaría un cambio en el mapa de los partidos. Es muy posible que en vez de esos logos que vemos ahí, viéramos llegar muchos logos nuevos, de muchas nuevas formaciones, y cambiar la elección racional o más o menos racional que hace un votante. Cosas que pueden tener malas algunas reformas electorales muy proporcionales, que dicen muchos politólogos, que se pierde la gobernabilidad, porque muchos partidos en un parlamento harían muy difícil que se pusieran de acuerdo. Se pone siempre como ejemplo Italia, la ingobernable Italia.
Luego también habría que plantearse para qué queremos, para ver si queremos que España ahora mismo sea un país gobernable. Yo preferiría que no fuera gobernable para meter los dictados de la troika, yo preferiría que fuera muchísimo menos gobernable de lo que es ahora. Pero es una de las cosas que se ponen a discutir. Y luego otra cosa que dicen muchos politólogos es, no se puede reformar el sistema desde el BOE. No se puede, es decir, no podemos pensar que un cambio en la ley electoral, metiéramos listas abiertas, cerradas, medio pensionistas, semibloqueadas, por circunscripción alemana, francesa o de Guinea-Papúa, va a solucionar el problema. Porque aquí el problema de fondo que hay, o sea, aparte que la ley electoral ayuda y ayuda a fomentar, son unas élites que ejercen el poder, unas élites económicas, unas élites comunicativas, unas élites políticas. Y entonces sí, podríamos romperles la cadera, podríamos ahí cambiar la ley y entonces a las cúpulas viejunas de los partidos, y todos ahí con la cadera rota, tendríamos 4 años de un poco de movimiento, pero las élites, si no se acompaña de otro tipo de medidas, las élites se reconfiguran, se pone una cadera de titanio y al andar, y otra vez tenemos esa reconfiguración. Es un poco lo que pasa en la transición. Hay un cambio político, se cambian las normas, tenemos un parlamento, pero las élites, una parte de las élites franquistas y una parte de las élites, digamos, de la lucha antifranquista, reconfiguran un régimen político nuevo sin que haya un cambio muy sustancial. Muy bien. No sé si tenías alguno más que decir. Habrá más, pero salen en el debate. Exacto, saldremos del debate. Si queréis, bueno, espero que os haya agradado, iba a decir como en catalán. Esta masterclass ha sido, bueno, ya hemos dedicado unos 15 minutos un poco largos. Creo que hemos planteado todo lo que es o lo que debemos saber sobre democracia y ahora al debate, señores. Se me ocurre preguntaros sobre monarquía o república, sobre Senado, sobre democracia participativa, modelos alternativos, exigencia de responsabilidades políticas. Todos esos temas van a salir en el debate. ¿Por cuál queréis empezar? Ya que vosotros mismos habéis preparado los temas, no sé cuál es el tema que os apetece más o si tenéis otros temas. Yo empezaría por la rendición de cuentas, que es una cosa que no hemos tocado y es muy importante. Es lo que los politólogos llamamos accountability. Es una palabra inglesa que viene a decir eso, rendición de cuentas, es decir, qué poder tiene el ciudadano sobre el político para que el político acate lo que el ciudadano quiere hacer. Claro, eso en nuestro sistema actual es un poco complicado porque en Madrid tenemos 36 diputados, tú vete a decirle a los 36 que lo están haciendo fatal y que se vayan todos a la calle. Para eso, por ejemplo, son mucho mejores los sistemas mayoritarios. No hay sistemas electorales buenos o malos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, un sistema mayoritario con una circunscripción uninominal, es decir, que se presenta un tipo por cada circunscripción, es mucho mejor para accountability, porque si a los señores que votan en esa circunscripción no les gusta ese tipo, al año siguiente, a la elección siguiente, el partido se va a preocupar de quitarlo de ahí. Claro. Ya, bueno, pero vamos, llegamos a la elección siguiente, que para la elección siguiente yo igual estoy más calvo de lo que estoy ahora mismo, o sea, vamos a ver, o sea, yo hay métodos de control democrático que no necesitan, y de accountability, que no necesitan esperar a la elección siguiente, es decir, hay posibilidad de revocar cargos, se podría empezar a experimentar desde la esfera municipal. Estoy de acuerdo. Antes de que con respondáis eso. a Gonzalo, que además me alegra que se empiece a arder un poco el debate, vamos a ir un segundito a las redes sociales, que las teníamos olvidadas, pero ya deben estar ardiendo porque hace casi media hora que hemos empezado el programa. Alberto. Sí, pues hemos lanzado con nuestro Twitter hemos lanzado a las redes la pregunta de ¿qué cambiarías para mejorar la democracia en España? Y destaco estos dos tweets, el tuit de José L, que nos dice proporcionalidad, participación ciudadana, referéndum y más democracia. Por otro lado, Pablo Gallego nos dice que se pueda revocar un gobierno a través de referéndum gracias a la recogida de firmas de un porcentaje del censo. No está mal, son dos propuestas interesantes. ¿Qué pensáis? O si queréis contestar lo que estaba diciendo Gonzalo. Perdona. Yo quería contestar que, un poco contestando también a Sara, que las listas abiertas, por ejemplo, sí sería un mecanismo de rendición de cuentas, porque si dejarías a los diputados que más o menos han hecho una función que a ti te ha gustado, pero también hace un contrapeso con el mandato no imperativo, es decir, hasta qué punto están sujetos a lo que desean los ciudadanos para cada elección. Entonces es un balance muy complejo esto de que ni que un diputado o un representante tenga que hacer caso siempre a sus electores, porque sería lo que es la demagogia. ¿Cómo? Me refiero... ¿Perdón? O sea, no, ¿cómo que...? Circunscripción me refiero a la que ha sido elegido, el mandato no imperativo. Perdón por el término inequivocado. Y luego están las listas abiertas, o bueno, unas desbloqueadas al menos, que es en caso de que no te haya gustado cómo haya actuado
ese diputado, o en caso de que se pudiera saber incluso qué iniciativas claramente ha presentado tal diputado en el Congreso, en el Senado, etcétera, etcétera, lo puedes mandar al final de la lista para que tenga mucho menos posibilidades de Pero, salir. Ricardo, volvemos a lo mismo. Tú dejas unas listas abiertas. Eso es fantástico, divino. ¿Cuál es el Sí, sí, problema? no es la Aquí en panacea. Madrid, 36 diputados. ¿Quién se conoce a 36 tipos? Claro. Nadie se va a poner a presentar a 36 tipos. Y en circunscripciones más pequeñas te da igual, pero siempre sabes que van a salir los dos mismos. Claro, Claro. y pero sobre todo, además que hay un problema, que no nos olvidemos que Luis Bárcenas fue senador por listas abiertas, ¿eh? También. O sea, yo ahí, Pero bueno, o sea, esto- que también volvemos a lo mismo, que hay un problema y es que no hay una reforma que sea suficiente, o sea, no hay una reforma que puedas publicar en el BOE que solucione el problema. Es decir, si tú quieres rendición de cuentas, necesitas unos medios de comunicación que vayan a informar de las cosas que están pasando y que no vayan a tapar la basura que hay. Y volvemos a lo mismo, cuando pasen las elecciones, tú a uno que no te ha gustado lo echas abajo. Ya, pero es que vamos a ver lo que está pasando ahora, es que acabamos de rescatar a las entidades financieras, es que estamos privatizando la sanidad, es que estamos privatizando la educación, la gente no está pidiendo medidas para poder castigar al gobierno en 2014 en las europeas o en 2015 en las municipales, autonómicas y generales, es que la gente está pidiendo ahora mismo que les hagan caso y hay que solucionarlo. Juntando con lo que ha dicho alguna de la gente, referéndums y tal, tenemos la última experiencia de participación ciudadana potente, la ILP de la dación en pago. Ha sido terrible como un esfuerzo de gente que hace de una organización que hace un esfuerzo tremendo por recoger, creo que son casi 2 millones de firmas. Pues es que los gatitos chinos del Congreso la tiran, incluso no solo la tiran, sino que luego la reconvierten en algo que la gente no quería. Es decir, hay que buscar mecanismos que van más allá de decir, bueno, tú no te preocupes que dentro de 4 años, porque cuando las cosas van bien, a la gente sí este tipo de cosas le satisface. Sí, es decir, cuando las cosas, hace 8 años una reforma para ajustar la proporcionalidad y la rendición de cuentas a la gente le gustaría, pero es que ahora la gente lo que quiere es tener la posibilidad de decirle, váyase a su casa, y si no puedo echarle a su casa, por lo menos haga lo que yo digo. Ricardo. Ahora que dices de referéndum, hace poco leí que en Suiza hay un sistema de referéndum o de democracia participativa que es bastante curioso, que es como una vez aprobado un proyecto de ley y convertido en ley, existe un periodo de plazo que haciendo una LP se puede derogar esa ley. Entonces, ¿qué supone esa posibilidad que tienen los ciudadanos? Que todos los grupos en el debate parlamentario pacten para que salga un texto muy consensuado que más o menos pueda recoger lo que son todas las demandas de la población. Entonces, una vez aprobado, no estén cambiando las leyes continuamente, sino que tenga una estabilidad, cosa que aquí, con mayorías absolutas, algo que gracias a la gran gobernabilidad que favorece esta LOREG, está pasando lo que está pasando. La legitimidad del sistema político español está cayendo en picado. Sara. Yo creo que también hay otra cosa de la que no hemos hablado y es la cultura política de los españoles. Hasta hace 2 días tú le decías a la gente, hablabas de política, intentabas decirle y tal, y la gente decía, no, es que la política no me interesa. Oye, chico, la política es lo que rige tus destinos. La gente que está ahí son los que dictan las leyes que luego aplican los jueces cuando tú te pegas una piña en el coche o cuando matas al vecino. O sea, vamos a interesarnos un poco por las cosas. Hay muchas cosas de las que no hemos hablado de mayor transparencia, no hemos hablado de... En fin, Gonzalo tiene razón en una cosa, y es que si queremos que esto avance, no sirve con una reforma de la ley electoral. Podría ser un primer paso, podría ser, llamadlo como queráis, pero no sirve. O la gente toma conciencia de que verdaderamente somos ciudadanos y no somos súbditos, o lo tenemos muy complicado. Y ya luego también hay otro problema con la reforma de la ley electoral, la soberanía. Es decir, ahora mismo yo no sé hasta qué punto somos un Estado soberano, es decir, hasta qué punto no se acuerda una reforma de la Constitución por una carta que se recibe del Banco Central Europeo, hasta qué punto no coge la troika y llama por teléfono y dice, oye, que a mí es que el decreto ese que han aprobado los taraos esos en Andalucía no me gusta, me refiero al decreto de vivienda que ha aprobado Andalucía que permite expropiar. Y la única forma en la que probablemente aguante el gobierno de Andalucía es porque detrás tiene un movimiento popular, tiene un movimiento de gente que no le va a permitir retirarlo, y si no estaríamos aquí cambiándolo. Entonces eso también nos lo tenemos que plantear, recuperar soberanía. Y lo mismo, la soberanía no solo se recupera en el BOE, es decir, tú no sacas un decreto ley diciendo y declaro que recupero mi soberanía.
Pues eso también es una cosa importante. De todas formas, esto es otro de los problemas que tiene ahora mismo también la LOCE, que si encima ya hay poca cultura política, con educación para la ciudadanía que desaparece totalmente, sí va a ser todavía menor. Yo creo que, bueno, muchos de los que estudiamos política, realmente hasta que no llegamos a la carrera o hemos tenido un interés muy grande, no sabemos nada de política, no sabemos siquiera ni cómo funciona el Congreso, sabemos que se vota cada 4 años, lo vemos de vez en cuando en la tele, que salen 2 o 3 tíos a hablar porque no sacan a ninguno de otro partido, solo los 2 grandes, y punto, no sabemos ni el proceso que tiene la aprobación de un proyecto de ley, ni para qué sirven, ni qué otras iniciativas se pueden hacer, ni cómo se controla el gobierno, tan ni nada. básico como la separación de poderes. La gente no entiende cómo es la separación de poderes en un sistema parlamentario, cómo es un sistema presidencial, y es un error. Con lo que decía Gonzalo sobre la soberanía, la primera pérdida de soberanía la tuvimos con la entrada en la Unión Europea, que ha sido muy buena para unas cosas y terrible para otras. Y es que el problema de la Unión Europea no es tanto cómo se configura, sino qué tipo de instituciones tienen, qué legitimidad tiene una entidad supranacional en la cual de las instituciones que de verdad tienen poder, los ciudadanos no eligen a ninguna. Claro. Porque los ciudadanos únicamente eligen el Parlamento y es de chiste. O sea, tú te pones a mirar lo que hace cada institución europea y el Parlamento no sirve, bueno, sirve para lo mismo que el Senado en España, para nada. O sea, sirve para alguna cosa más, pero el problema, yo ya no digo recuperar soberanía nacional, también podríamos hablar de recuperar soberanía popular a nivel europeo. Ese es el problema. O sea, el problema es que podemos cambiar la ley, podemos seguir eligiendo gente, alegrarnos mucho porque nuestro partido mete 20 goles, mete 20 diputados más en el Parlamento, ¿vale? ¿Y qué? ¿Y qué? Si no puedes gobernar, ¿qué más te da? Izquierda Unida ha sido tercera fuerza política durante muchos años en España con la misma ley electoral que tenemos ahora. O sea, realmente no es tanto un problema de representatividad ni de proporcionalidad como si es un problema de adecuación de las élites a sus ciudadanos. Yo creo que ahora no es un problema. Hace 8 años igual sí era un problema. Es decir, hace 8 años cuando empieza la burbuja era un problema de representación, y probablemente con otro tipo de representación habría habido otra gestión, o quiero creer que habría habido otra gestión de lo que es el boom económico y no habríamos asistido a esto. Pero ahora la solución no pasa solo por un cambio electoral, es que no pasa. Pero tú fíjate que entonces no tenían absolutamente ningún incentivo para modificar una ley electoral. ¿Qué incentivo tenían los dos? Pero en un momento, sigue sin haberlos. Exacto, pues ¿cuándo lo han tenido? Porque es que... Nunca. Bueno, Claro, pero ahora no al menos tienes cabreada a la gente. Sí, no, eso sí. Sí, pero lo que dice él, ahora mismo la gente no está preocupada tampoco por la ley electoral que es para dentro de 2 años, 3, lo que les va a afectar. Está preocupada por las medidas que se están tomando al momento y cómo les va a afectar. Los recortes en educación, que no pueden llevar a sus hijos al colegio, que no tienen para darles de comer en muchos casos. Entonces es eso, ahora mismo la primera preocupación que podía haber sido en los años de bonanza, a lo mejor un sistema proporcional más equitativo en el sentido de votos, ahora mismo yo creo que es salir de la crisis económica y mucha gente encontrar un trabajo para tirar adelante. Sí. No, pero ya ni siquiera como preocupación, es como solución. Es decir, es como si tú tienes 2 capitanes que han ido de la mano, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, llegan, te han infilado directamente al acantilado y cuando ya estás a punto, o cuando ya te has dado la leche en el acantilado, dice, bueno, y ahora vamos a hacer una asamblea con toda la tripulación a ver dónde vamos. Oiga, mire, pues esto se hacía hace un rato cuando estábamos diciendo que íbamos al acantilado, no ahora que hemos encallado. La gente se está empezando a dar mucha cuenta también de la culpa que tienen ellos en donde estamos ahora mismo, porque han permitido que existan esas élites y no cambiarlas durante todos estos años, porque el voto realmente sí puede configurar en cierta forma hasta que no le das el poder a uno, ¿no? Sí, en cierta forma, que no es totalmente definitorio. Sí, pero a eso iba. No han tenido conciencia porque en este país... y se ha hecho adrede, se ha subsumido la cultura política, o sea, se ha reducido al máximo y al mínimo minimorum para que no nos llamen idiotas en el resto del mundo. O sea, se ha intentado siempre desde el poder que los españoles no se preocuparan de la política porque la política era una cosa de élites. ¿Por qué? Porque así les iba muy bien. Porque tenían un país, tenían un país que durante 40 años había estado muy adormecido, que de repente pegó el batacazo, hicimos una transición y dijeron, no se preocupen que nosotros cojamos el timón, ustedes no se preocupen que somos las élites y venimos a solucionarlo. Y han querido seguir en esa tónica. ¿Cuál es el problema? Que esto ya empieza a ser una democracia madura, la gente empieza a entender las cosas, la gente empieza a querer tener protagonismo, tener poder como ciudadano, y claro, evidentemente eso a las élites no les gusta. Porque hace mucho más difícil su trabajo. Y no solo eso, sino que podríamos hablar de lo que Gramsci llama hegemonía, es decir,
Aquí lo que hemos vivido es un proceso de hegemonía, es decir, hemos cogido el excedente que generaba la entrada de la Unión Europea con los fondos europeos, hemos cogido el dinero que nos permitía la deuda y claro, a la gente se le han satisfecho sus necesidades y creándose como un marco donde todo iba bien. Yo no sé si os acordáis del referéndum de la Constitución Europea, que creo que eran los del Río, que era glorioso la forma en la que anunciaban cómo era la Constitución Europea. Si el PP y nosotros no nos la hemos leído, si el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo, seguro que es buena, os lo juro, y se lo juro a la gente que está en casa, que por favor que lo busquen, el anuncio de los del Río, y eso además se pagaba con dinero del gobierno, o sea, ni siquiera era un anuncio pagado con dinero del PP y el PSOE, era una campaña gubernamental a favor de la Constitución Europea. Yo que en ese momento todavía estaban... un anuncio pagado, o sea, un anuncio de la Unión Europea con los del Río, y dice mucho de nuestra democracia. Claro, como referentes, además lo comentamos en la facultad, no me acuerdo que lo comentaba en la facultad, los referentes políticos son los del Río. Yo que entonces estaba en la facultad, recuerdo que hice una encuesta, es como aquella de CRAE, pues yo también hice una encuesta, y entonces les pregunté a la gente que yo tenía a mi alrededor, y les dije, incluidos compañeros de facultad, ¿cuántos os habéis leído la Constitución Europea? Ni uno, tú. Y era política. Ni uno, y eran políticas. Pero vamos, es que me salí a la calle y, vamos, en mi entorno, que yo vengo de Salamanca, ciudad universitaria, o sea, la mayoría de la gente con la que coincides tiene estudios superiores y tal, tú le preguntas, ¿cuántos de vosotros os habéis leído la Constitución Europea? O sea, que yo habría grillos, había cosas de estas del oeste pasando, y además te decían todos, bueno, no, pero si total para lo que me afecta... Tú te quedas con una cara de gilipollas y dices, pues, no te la has leído y por eso piensas que no te afecta. Es mucha tela. En fin, hay muchos temas de los que hemos hablado, muchos temas de los que podemos hablar. No sé si queréis hablar de algunos de los que planteaban antes, como monarquía, república, porque claro, nos podría afectar o no afectar, o se quedaría todo igual, o también podemos hablar del Senado, de la democracia participativa, modelos alternativos. Nos quedan 5 minutos para hablar de estas cosas. Cómo mejorar lo actual, ¿no? El Senado. El Senado, una de dos, o lo dinamitamos o hacemos de él lo que tiene que ser. Un Senado, exactamente. Y si no, vamos a meterle fuego, sí, gente dentro, pero vamos a meterle fuego, porque es que no sirve de nada. Actualmente es pero como... hay que explicar lo que tiene que ser el Senado. El Senado es aceptar una concepción diferente de España. Efectivamente. Es decir, el Senado... No es aceptar una condición, sí, no es una condición diferente, es la que tiene... Es la que tiene... Que debería tener, no la que tiene, no la tiene. Sí la tiene, Ricard. Vamos a ver, sí la tiene, formalmente la tiene. En España la descentralización es mucho mayor que en muchos países federales. Sí. Es mucho mayor que en muchos países federales. ¿Cuál es el problema? Que no existen medios de organización entre comunidades. Entonces, claro, pasa lo que pasa, que esto es un despiporre. Entonces yo hago lo que me da la gana, tú haces lo que quieres, el otro dice arre, yo digo so, y además, pues eso, Cataluña contra Andalucía, Castilla-La Mancha contra Cataluña. Todos contra Cataluña, básicamente. Pero, sí. Bueno, no, los vascos también tienen su parte de pero culpa. no porque queramos, o sea, pero quiero decir que si realmente entendiéramos que España es un país federal, la llamamos Estado de las Autonomías, pero es un país federal, totalmente. Y si hiciéramos de él un país federal, y si pusiéramos una Cámara de Representación Territorial Federal y de ella hiciéramos y eso hiciéramos con el Senado, le iría mucho mejor a este país, ¿en serio? ¿En qué? O sea, quiero que expliquéis a la gente en qué mejoraría el país, porque yo entiendo que aparte del gasto absurdo e inútil que se hace en el Senado, ¿en qué mejoraría España con un Senado funcional? Vamos a ver, un Senado funcional, para empezar, tú tienes las conferencias estas regionales que ahora se hacen una vez cada 37 años, o sea, no se hacen nunca, se hacen ya cuando el agua nos llega al cuello y cuando no hay más remedio, y allí es cuando verdaderamente se tendrían que discutir estas cosas. ¿Qué competencias se queda el Estado? ¿Qué competencias se van a las comunidades autónomas? ¿Cómo nos las organizamos? Hombre, en otros sistemas lo que hace el Senado, por ejemplo en Norteamérica, es realmente representar los intereses de los territorios. Claro. El Congreso lo que tiene que hacer es representar los intereses de los ciudadanos colectivamente. Entonces, es la forma de balancear, por así decirlo, por un lado los intereses individuales con los intereses colectivos. Y te abriría también la puerta a hacer algunas reformas de la ley electoral para el Congreso que probablemente pudieran penalizar, entre comillas, en el reparto a partidos regionalistas y a partidos nacionalistas, pero les podrías dar como contraprestación una verdadera Cámara de Representación Territorial. Un mayor poder en el Senado. Porque, por ejemplo, la fórmula más bestia de proporcionalidad, que sería
que sería una circunscripción única de todo el Estado, con una barrera del 3 o del 5%, es muy perjudicial para los partidos regionalistas y nacionalistas. De hecho, ahí están las coaliciones que hacen los partidos nacionalistas, Galeusca, se tienen que juntar en las europeas se tienen que juntar porque no salen, claro. Si no. Entonces, te permitiría hacer algunos balances y te permitiría pues, vertebrar la solidaridad interterritorial. Si es que hemos visto mil noticias, esa gente del País Vasco que va a los hospitales de La Rioja y no les atienden, todo eso es por una falta de coordinación territorial y el gobierno no tiene que hacerlo, todo. El gobierno puedes tener un Senado que sea una cámara de coordinación territorial y donde se firmen protocolos entre comunidades autónomas, una cámara de representación territorial. En fin, señores, ya me perdonaréis porque tengo un resfriado bastante importante y mi voz suena como de Bob Dylan, pero y vamos a, como creo que hemos debatido durante 3/4 de hora sobre democracia en estado puro, politológico, creo que es momento de pasar a la sección de barra libre con este último comentario que ha hecho Gonzalo sobre el Senado, que nos ha aclarado entre todos en realidad, de qué serviría un Senado real y funcional. Pero antes vamos a ir a las redes sociales, que supongo que estarán comentando cositas, Alberto. Pues sí, están comentando, por ejemplo, por el tema del Senado, que estáis hablando ahora mismo. Lidio nos dice: yo el Senado no lo quitaría, lo transformaría como Cámara de Representación Territorial. Cuando algo no funciona, no es que sobre. Y también destaco el tuit de la Plaza Política, que nos lanza una pregunta y nos dice: considerando que sin separación de poderes y sin elección directa no hay democracia, ¿es España una democracia? Buena pregunta del amigo de la Plaza Política, ¿verdad? Es cuestionable la elección directa. Sí. El presidente de los Estados Unidos se elige de forma indirecta. Sí. Y tampoco es cierto que no haya división de poderes, la hay. Lo que pasa es que en sistemas es lo que decíamos antes, en sistemas parlamentarios el gobierno sale del propio poder legislativo, entonces sí es verdad que está todo como más unido, pero el legislativo es una cosa y el ejecutivo es otra. O sea, es verdad que en sistemas presidenciales se ve mucho mejor, o en sistemas semipresidenciales, pero yo, vamos, no me cae duda ninguna que si hay separación de poderes. En fin, todo es opinable, porque en las redes seguro que dicen que no, porque son muy rojos. Aquí decimos que, bueno, hay opiniones diversas. Sara dice que sí, Gonzalo y Ricardo dicen que así que... Ojo, yo digo que hay separación fáctica de poderes, o sea, que existe. Otra cosa es que haya vasos comunicantes, eso es otra cosa. A veces son cañerías comunicantes más que vuelven a ser las élites y el poder. Vuelve a ser que no es el sistema. Vuelve a ser que la reforma no solo se hace en el BOE. Efectivamente, no es el sistema. Antes de que sigáis hablando, voy a pasar a la sección barra libre, porque veo que os estáis y os veo animados y cada cosa que viene. Pues eso, hemos disfrutado mucho, pero vamos a la sección barra libre. Esta semana muchos temas han sonado y han destacado, aparte de los que ya hemos comentado y analizado. Algunos de ellos podrían ser la entrada en prisión de Bárcenas, el anuncio de la retirada de José Antonio Griñán, la polémica de las becas del ministro Wert, las manifestaciones en Turquía y Brasil, la salud, la precaria salud de Nelson Mandela, la huida de Edward Snowden, la privatización de la sanidad madrileña, el aval del Tribunal Supremo de Estados Unidos al matrimonio homosexual, dando casi de facto una bendición al matrimonio sexual, y las referencias homófobas del Manual del Vaticano para curar a gays, telita.
Por esta razón, en la Plaza en Llamas entramos en esta sección barra libre, que hacía unas semanitas ya que no la teníamos, pero que hemos decidido retomar para que nuestros tertulianos y espectadores comenten, pues eso, en este tiempo final, los temas que más les interesan, ¿no? Y de los que más quieren hablar. En fin, decirme, tertulianos, enumeradme, es decir, frases cortas, qué tema queréis hablar en esta sección de barra libre. Ricardo. Yo ando con tema Bárcenas, el notición de la tarde, por así decirlo. Sara. Yo de la vergüenza de ministro que tenemos. ¿Cuál de ellos? La vergüenza. La vergüenza. Vale. Gonzalo. Pues yo de lo que está pasando en Brasil y por qué no está pasando lo mismo con Madrid 2020. Buena pregunta. En Sicilia, no sé si ha habido algunos... ¿No? ¿Me dices que no? Vale. Pues no... Bueno, en todo caso podéis ahora, mientras tanto estamos hablando, pedir temas de los que hablar, porque nos quedan todavía 10 minutos largos. Así que, ¿de qué queréis hablar, señores? Que comience quien quiera. Rompe tú, eres el... Venga, pues Ricardo, tocayo, ya que... Bueno, no, yo eso me llamaba la atención lo de Bárcenas, porque antes lo estábamos hablando Gonzalo y yo, el momento de que Bárcenas, una vez ya se vea en prisión, se vea privado de todos sus lujos que hemos visto yendo a esquiar durante la instrucción del proceso, que si se iba a restaurantes caros con sus trajes, etcétera, etcétera, viviendo todo... Se iba a destruir pruebas a otros países probablemente. A Canadá. Exactamente, sí, no sabemos por qué no han hecho prisión preventiva o al menos retirar el pasaporte. Bueno, pues ahora seguramente muchas personas que han estado metidos en el ajo van a empezar a tener un poquito más de temor a ver qué puede soltar Bárcenas. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, bueno, lo hablábamos antes de entrar, me pregunto, uno, ¿por qué no ha tirado todavía de la manta? Y dos, en caso de que sea por algo grave, ¿cuánto tiempo van a tardar en sacarlo? Bueno, es la Fiscalía quien ha pedido bastantes peñas. Sí, años de cárcel para pero él, realmente no tipo Blesa. es lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora él ya no tiene nada que perder. No, totalmente. Vamos, Yo si es yo que- soy él y empiezo a alargar, vamos. Yo es que me veo a los constructores que fueron los que daban dinero al Partido Popular poniendo dinero para llevar un helicóptero a Soto del Real y sacarlo de España, o sea, con colaboración del CNI, o sea, pues es una gran peli de Tom Clancy, un gran libro de Tom Clancy. Yo me alegro muchísimo de que Bárcenas esté en la cárcel. Ahora quiero empezar a ver a desfilar gente por el juzgado y que quiero ver empezar a desfilar gente por el juzgado porque es el problema de siempre. Bárcenas, qué malo, Luis el cabrón, Bárcenas el ladrón. Y oigan, pero que es que al otro lado, o sea, para que haya corruptos tiene que haber corruptores, y a mí me preocupa muchísimo que en los últimos 4 años hemos tenido muchísimos casos de corruptos, pero nunca hemos visto a los corruptores. Yo quiero seguir viendo corruptores desfilar, yo quiero ver quién se lo ha llevado crudo en este... ¿Quién les da la réplica? Porque ya no es cuestión solo de los empresarios que han dado el dinero, es quién lo ha consentido ¿quién también? ha consentido? Exactamente. Porque evidentemente yo soy libre de dar lo que quiera. O sea, Bueno. otra cosa es que sea bueno, malo, regular y que sea, en fin... Pero si, Sara, si tú, O sea, si tú das lo que quieres a un partido, incluso fuera de la ley, a un partido que, por ejemplo, es responsable de que en España tengamos una cantidad de líneas de alta velocidad que todos los expertos europeos dicen que son innecesarias y da la casualidad Sí. o misterios Sí. que se lo ha llevado tu Que no da. empresa, tú no eres libre de dar ese Exactamente. dinero. No, perdona, es que para eso están los mecanismos anticorrupción del Estado que tienen que decir, no es que usted no sea libre, es que usted es un cabrón igual que el otro. Sí, pero Claro. Es que eso es lo que no ha funcionado, no Exactamente. que la gente dé dinero o no dé dinero o deje de dar dinero, ese no es el problema. El problema es que existen unos mecanismos de fondo que no se están aplicando. Ese es el problema. Yo lo que quiero decir, que viene muy a colación, es lo que decía antes, hay independencia de poderes. Salía ayer una noticia en un medio que decía que una de las personas encargadas de fiscalizar las cuentas de los partidos, que era uno de los ex tesoreros del Partido Popular, era a la vez una de las personas que estaban en la comisión que supuestamente cobraba este dinero de Eso es lo que no puede de las ser. constructoras. Entonces, es decir, tú estás cobrando el dinero en negro y a la vez supuestamente tienes que fiscalizar que ese partido no esté cobrando dinero en negro. Durante los últimos 12-13 años ha estado haciendo esa función. Entonces, el Tribunal de Cuentas, que supuestamente quien tiene que hacer ese Ahora, check and balance, años después. claro, ahora Es que quien fiscaliza ahora- correctamente esto. La formación del Tribunal de Cuentas es una paradoja en sí misma, Sí. porque primero tienes una ley que a los 4 años prescribe cualquier delito de financiación ilegal de los partidos, porque está formado el Tribunal de Cuentas por gente de los partidos, no por gente externa, por gente de los partidos retirados, y que tardan una media de entre 6 y 7 años en investigarlo todo, no sea que descubramos algo durante un periodo de tiempo que sea Claro. penable. Prescrito. Y claro, o sea, tener este Tribunal de Cuentas, para eso no tengas nada. Para Claro. eso, somos corruptos,
coño, y 2 cojones, ¿qué pasa? Claro que sí. Y no tenemos mecanismos, Pues ¡ole eso. nuestros huevos! Pero volviendo ahí al tema, Los ese, necesitamos. de la parte de Bárcenas, aparte que es interesante que él esté en la cárcel a ver si canta, es saber si alguno de los empresarios que supuestamente dio dinero al Partido Popular para recibir concesiones, se empieza a asustar, se ve también con el traje gris y a rayas de la cárcel y también empiezan a cantar. Por eso, porque es que es tan claro que hay una relación entre las empresas de la construcción, un partido que llega, que Bueno, un no partido solo, que no solo empresas de la construcción, pero no, principalmente no, empresas- pero es que Gürtel también tiene que ver muchísimo con la construcción. Gürtel en Madrid es inmobiliario, son parcelas, es inmobiliario y de marketing, pero lo gordo está están en parcelas inmobiliarias y en operaciones urbanísticas. El Tamayazo lo mismo. Todo tiene una íntima relación entre las empresas de la construcción que encima, si lo trasladamos a la crisis económica, son las que han quebrado, las que han dejado la deuda y las que han producido el rescate de los bancos. Es que nos han robado por partida doble. Nos han robado con tramas de corrupción y nos han robado con los rescates. Igual que hay grandes empresas de construcción, hay gente honrada que se ha dedicado a hacer lo suyo. Y no podemos generalizar y decir que la culpa de todo en este país lo tienen los constructores. Yo lo siento en el alma, pero no puede ser así. No la tienen los constructores, la tienen una camarilla de banqueros, constructores y políticos. Porque nada hubiese ocurrido si las grandes empresas constructoras no hubiesen tenido el respaldo detrás de los bancos. Coño, pero es que las grandes constructoras pagaban las campañas de una élite de políticos que ponían a los consejeros en unas cajas que les daban el crédito a las constructoras. Es una Yo veo la puerta giratoria mucho más claro entre los bancos y los partidos políticos, sobre todo en las cajas. Hay una puerta giratoria brutal. Pero pasa lo mismo en las eléctricas ahora mismo. Y las es eléctricas, que estamos en el mismo... o sea, ¿dónde colocamos a todos los políticos? 1, en el Senado. Todos los que no valen, todos los que Bueno, no valen van Europarlamento. al Senado. 2, en el Parlamento Europeo, todos los que molestan. 3, todo el que es medio listo y tiene algo de estudios, lo mandamos a las eléctricas o a las telefónicas. Claro. Y 4, ya después, el que nos queda lo mandamos para las cajas, que total, malo será. O sea, pero bueno, ¿esto qué es? Pero que yo lo que digo es O sea, preocupante. pero no es, volvemos a lo mismo, la culpa de todo no es de los constructores. No, pero que la culpa de todo ¿Tú tienes intereses en las constructores? constructoras? Querida Sara Sánchez, porque te veo como muy defensiva. Hasta ahora el de lo problema- único que se ha hablado ha sido de políticos y de cajas. Y nadie todavía ha hablado de los empresarios que se lo han llevado crudo. Que de gente como el Pocero, de gente... Por cada uno de esos hay 7 pequeños y medianos empresarios que están en la calle pasando las putas Que por su sí, culpa. Claro. Que sí, seguramente, pero es que esa gente también es víctima de la estafa. Claro, evidentemente. Esa gente también es víctima de la estafa, pero hay Evidentemente. 5, 6, 7 grandes grupos de construcción que además salen en los papeles de Bárcenas, Vale, que yo quiero pues vamos a verles dar vamos a hablar con nombres y explicaciones. apellidos. No vamos a decir que la culpa la tienen los constructores, la tienen las tienen los que se dedican a hacer el marketing de las campañas electorales, que además todos los que estamos en esto sabemos cómo se contratan esas cosas. Lo tienen los que se dedicaban a hacer eventos como el Valencia Summit y lo otro y lo de la moto. O sea, no podemos restringirlo todo a un sector, ni podemos restringirlo Pero todo que- a un tipo de... No lo podemos restringir, pero que el robo más brutal ha sido en el inmobiliario y en la construcción, es que hay datos para Pero demostrarlo. robo incluso dentro del sector. Sí. Dentro del sector. Es que creo que todo vuelve a lo mismo, lo que hemos hablado antes. Hay poder independiente en España cuando los órganos fiscalizadores las eligen los partidos a la vez. Esos partidos son a los que ponen la gente en las cajas de ahorros, son a los que eligen el Consejo General del Poder Judicial, No. etcétera, etcétera. Llega un momento que esa separación de poderes es tan fina y tan quebradiza, por así decirlo, que no existe un check and balance efectivo en España. Efectivamente, no es que ¿Cómo? no haya una separación de Exactamente. poderes efectiva, es que no hay un check and balance Exactamente, efectivo. no Check and balance, efectivo en traducírmelo, por nuestro favor, país. que yo lo Eso sé, es yo lo sistema sé, de pesos y pero quiero que contrapesos a los que existe en cualquier sistema democrático que tenga los 3 poderes esenciales. Entonces, pues que los jueces tengan un compartimento estanco, por así decirlo, con el legislativo o con el ejecutivo, que el ejecutivo también tenga su compartimento estanco en que no sea altamente afectado por otro poder o no pueda influir en ellos, y que el parlamentario, este es un sistema parlamentario, pero que el legislativo no puede influir tampoco en lo que son
Básicamente Puedes decirlo que en haya alguien toma que de controle, Que que haya se alguien que produce la... o sea, que entre los tres poderes se controlen unos a Mutuamente. otros. Eso es el check and balance. Y para que funcione, que no haya una élite por detrás controlándolos a todos fuera del Efectivamente. circuito. Eso es una élite para controlarlos a todos. Claro. Señor de los Anillos, quieras o no, siempre aparece, no solo en la Plaza en Llamas, sino en nuestras vidas. En fin, vamos a ir, vamos a tirar a alguien, no al monte ese que salía en El Señor de los Anillos, sino a alguien a la hoguera. La sección de la hoguera, ya lo sabéis, sirve básicamente para tirar a alguien, a 3 candidatos a la hoguera. Cada uno de los tertulianos va a escoger a uno de ellos y si hay empate, como dice Sara Sánchez, como yo soy el sello directo, desempataré. Señores, estos son los candidatos a caer a la hoguera de esta semana. Y son ni más ni menos que el ministro Wert por su modelo de becas de estudiantes, Angela Merkel, que proponía un fondo solidario en la Unión Europea a cambio de más recortes, y Barack Obama por la polémica de las escuchas y del espionaje internacional. En fin, queridos tertulianos, ¿a quién vais a escoger para caer a la hoguera? Yo lo tengo muy claro. Pues Sara. A esa vergüenza de ministro que tenemos, que no entiende que una cosa es la equidad y otra cosa muy distinta a la excelencia. El día que entienda esos dos conceptos iremos todos mucho mejor. Ricardo, ¿a quién tiras tú? Yo, vamos, Obama tampoco me extraña mucho el espionaje, porque el espionaje existe desde que existen vecinos, y entonces voy a tirar también a Wert, porque, vamos, tal y como está la situación tampoco es como para ir recortando becas. Gonzalo, ¿a quién vas a tirar tú? Pues yo también, a ver. Pues señores. Voy a tirar a ver porque bueno, la educación es fundamental para poder garantizar la igualdad de oportunidades o un futuro para la gente, y este señor tiene un claro proceso, un claro proyecto de cargarse la educación pública y cualquier método para que la gente pueda seguir ascendiendo, para perpetuar esas élites de las que llevamos hablando todo el programa. Señores, por unanimidad, y ya van unas cuantas veces, tanto de Wert como de unanimidad en este caso, cae el ministro Wert a la hoguera. Sicilia, José Alberto García Sicilia, tu última ronda de tweets en la Plaza en Llamas. Pues en mi última ronda de tweets en la Plaza en Llamas destaco la plaza política, que nos comenta respecto a la separación de los poderes. Dice: ¿qué separación hay del legislativo y del judicial si unos nombran a otros? Y también destaca José L., que nos dice respecto al tema de Bárcenas, que comentaba Ricardo, de que probablemente Bárcenas haya podido destruir pruebas en este tiempo. Él nos contesta: hombre, tiempo y oportunidades le han sobrado. Pues sí, la verdad que sí, porque le podían haber retirado el carnet, el carnet también, El carnet pasaporte, le podían haber retirado todo y haber puesto las cosas mucho más difíciles de lo que se han puesto, y la verdad le han dado barra libre para hacer un poco lo que le ha dado la gana. En fin, nos vamos a ir ya porque ya son las 10 de la noche y toca irse a casita después de una Plaza en Llamas, yo creo, especial y muy interesante, diferente a lo que hemos hecho habitualmente, pero creo que ha valido la pena al menos hacer este experimento que se nos ocurrió hace un par de semanas en Twitter, y ha valido la pena y lo hemos pasado bien, creo. Además hemos debatido de algo fundamental, que es nuestra democracia, ¿no? Queramos o no, aunque tengamos temas que nos importan más, como alimentarnos, como conseguir un trabajo o incluso como ver un partido de fútbol, creo que esto también es fundamental y también teníamos que hablar de ello. Hoy quiero despedir, como he dicho antes, a José Alberto García Sicilia. Es el hombre que nos ha llevado a las redes los últimos meses, no me acuerdo cuántos, pero llevamos 3 o 4 meses como mínimo. Muchas gracias por haber estado aquí. Se nos va de vacaciones este buen hombre, nos quedan a nosotros 2 programas, pero él ya se va. Y ya veremos si vuelves la semana que viene. No, pero vas aparte. Muchas gracias por haber venido. Y si queréis decirle algo a la audiencia. Nada, que ha sido un placer llevar las redes sociales y estar en este programa, y que ha sido realmente lo he disfrutado. La verdad que hay que decirle una cosa: este hombre ha conseguido pasar de 200 a 1600 seguidores en Twitter en la cuenta de la Plaza en Llamas, solo por eso ya merece un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Y dicho esto, gracias una vez más. Si lo queréis seguir en Twitter a José Alberto Sicilia, es Albert75GS. Y ahora sí, nos vamos. Sara Sánchez, que es Sarasan H en Twitter, gracias por haber venido una semana más. Gracias por invitarme, Ricardo. Tocayo, Ricardo Pérez Alamillo, RP Alamillo en Twitter, gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo. Gonzalo Caro. Pues muchísimas gracias.
por invitarme y por estar aquí. La verdad es que ha sido un gran programa. La verdad que sí. Gonzalo Caro en Twitter es gcaro31. Los tres van a estar la temporada que viene en la Plaza en Llamas por méritos propios. Ya lo avanzo, la próxima temporada, por cierto, vamos a seguir aquí en Canal 33 y lo seguiremos pasando bien, debatiendo y haciendo estas cosas que hacemos aquí, que es tirarnos cosas a la cabeza con mucha elegancia. Eso sí, como decía, nos vamos. Los operadores de cámara esta semana han sido Cristina Costa, David Páramo y Olaya López. También gracias a los técnicos del Canal 33, una semana más. Antes de despedirnos, también quiero recordar que mañana en Agorasol Radio encontraréis el programa Barrio Canino, porque mañana no hay ni la Agora Pulp ni Sangre Fucsia, que se han cogido una semanita de vacaciones después del Lady Fest que organizaron la semana pasada y del cual supongo que se divirtieron mucho, pero vuelven la semana que viene, así que no os preocupéis. Y eso sí, la semana que viene no estaré yo presentando la Plaza en Llamas, no porque dimita ni nada, sino porque tengo un evento personal, y Sofía de Roa estará aquí al mando de la Plaza en Llamas haciéndola arder, y lo hará muy bien, ya lo veréis. Ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si eres, por ejemplo, un broker, un banquero, un ejecutivo, un empresario, un millonario, o si eres parte del 99%, porque lo que importa realmente es que arda la plaza. Aquí, en Agorasol Radio y en el Canal 33. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien y sed felices. La Plaza en Llamas.